Ante la pregunta ¿qué tenía de especial Israel? La verdad que la respuesta la encontramos en Deuteronomio. No tenía nada de especial. Era Dios que lo había elegido por su propia iniciativa, como una manifestación de su amor. Pero más adelante, especialmente en el capítulo 4, Dios pregunta a través de Moisés, ¿qué pueblo, qué nación es tan grande que tenga un Dios tan cercano a su propio pueblo? ¿Qué nación es tan grande que pueda tener leyes y estatutos como manifestación del amor de este Dios que es trascendente, pero que a la vez está junto a su pueblo? Qué interesante pregunta para desarrollar a través del capítulo de esta semana aquí en Lecciones de la Biblia, en donde estaremos viendo de qué forma el pueblo de Dios era especial a través de guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles eran las bendiciones? ¿Cuáles eran los beneficios? Y si éste se apartaba de la ley de Dios, ¿a qué se estaba exponiendo? Pues bien, quedémonos juntos entonces para comentar y participar aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, porque ¿qué nación grande hay? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8. Muy bienvenidos, queridos amigos, a Lecciones de la Biblia. Estamos iniciando un nuevo capítulo de esta temporada en donde estamos analizando, conversando en la palabra de Dios, el Evangelio en el libro de Deuteronomio. Está con nosotros, como toda esta temporada, nuestro invitado, el pastor Óscar Lefiguala. Gracias, pastor, por acompañarnos. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido con esta especial temática, no? Estoy, diría yo, contento, feliz de haber abordado este libro, esta temática, porque en realidad que pareciera, hasta donde yo recuerdo, no se había hecho de estudiar separadamente este libro, que yo creo que es muy bueno para este momento que estamos viviendo. Ujú. Bueno, siempre se menciona que se le quita todo el fundamento al Nuevo Testamento si no estudiamos o si no descubrimos aquel fundamento en el Antiguo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que el libro de Deuteronomio tiene mucho que aportar para el Nuevo Testamento y especialmente para la experiencia cristiana del pueblo de Dios en el tiempo final. Sí, bueno, el libro de Deuteronomio es uno de los libros, de los 5 libros, es uno de los más citados, de los primeros 5 libros de la Biblia, y es uno de los libros más citados por Jesús en toda su enseñanza, así que tiene mucha trascendencia en Así es, realidad. así es. Y bueno, le queremos invitar a que usted pueda tener su Biblia, que pueda acompañarnos en la temática, en el estudio de este capítulo, de esta lección. Y por supuesto agradecer a cada uno de ustedes la sintonía que lo hacen a través de la TV Nuevo Tiempo y por supuesto nuestros amigos que aún no teniendo la señal de TV Nuevo Tiempo en su ciudad, en su región, lo hacen a través de las plataformas digitales y también nos ayudan a compartir estos capítulos a través, por ejemplo, de YouTube. Así que nos puede buscar, se puede suscribir para que esta familia hermosa de Nuevo Tiempo en plataformas digitales pueda crecer cada día más. Así que te invitamos a que también nos dejes tus pedidos de oración, pues queremos orar por cada uno de ellos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio de poder abrir tu palabra y también de orar junto a nuestros amigos y por cada uno de ellos, para que tú nos bendigas, nos protejas y
Este deseo de abrir tu palabra para descubrir hermosas verdades nos lleve a tomar decisiones con humildad, con sabiduría, para poder aceptar cada vez aquellas misericordias que tienes para cada uno de tus hijos. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pastor, vamos a hacer como una vuelta atrás al capítulo 4, ¿no? En donde, después de haber hecho un resumen histórico de lo que Dios hizo por el pueblo, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. La verdad que estos hilativos o partículas que dan introducción a nuevas secciones en la Biblia, recordemos que originalmente la Biblia no fue escrita con capítulos y con versículos, que hoy nosotros podemos diferenciar, sino que eran por bloques temáticos, y a la vez estos, o más que bloques, no es que cambiaba de tema, sino también de énfasis. Aquí está apuntando a que Dios deseaba que el pueblo oyera, recordara los estatutos, los mandamientos. Hay una antesala, una previa, contando todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo. Pero qué interesante es esa partícula ahora pues, ¿no? Llama a la detención, un llamado de atención. Lo vamos a encontrar en toda la Biblia, lo usa el apóstol Pablo, lo usan los profetas, aquí lo vemos en el caso de Moisés escribiendo y hablando también. ¿Será que nos falta, pastor, detenernos y muchas veces contemplar, asimilar lo que Dios hace en nuestra vida y de alguna forma hacer como un diagnóstico cuán fieles estamos siendo con el Señor o cómo es nuestra respuesta de fidelidad? Sí, ese ahora, es decir, es como una detención, como traer al presente la verdad y hacerla presente. Es decir, darle la importancia que merece en este momento. Eso de detenerse a pensar, el apóstol Juan, allí en Primera de Juan, creo que es muy oportuno lo que él nos dice allí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Ujú. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es una necesidad no solo de escuchar, detenerse a pensar lo que hemos escuchado, contemplar, ver, detenerse, porque para contemplar hay que detenerse. Uno puede ver caminando, pero contemplar no. Contemplar tiene que detenerse. Y más todavía palpar. Muchas veces cuando tenemos grande aflicción y hacemos esas oraciones profundas, largas, que parece que a Dios lo tenemos aquí al ladito y parece que lo vamos a palpar. Esa experiencia nosotros necesitamos tener con la verdad. Lo mismo le sucedió a los discípulos esa noche que no pescaron nada, anduvieron con el barco para allá, para acá. El deseo de toda la gente dice que ellos estuvieron toda la noche sin pescar para que pudieran pensar y meditar en toda la obra que Cristo había hecho por ellos. Ujú. Esto no es simplemente una regla gramatical de redacción. Nos damos cuenta que tiene una intencionalidad. Estaba pensando, pastor, ¿cuántas veces nos ha tocado redactar? Cuando hay actas en un club deportivo, cuando hay actas en una sociedad anónima, cuando hay actas en una empresa, la iglesia en su orden administrativo también tiene sus reglas y orden, y que quedan escritas. Estaba pensando que muchas veces se escribe y se dice considerando esto y esto. Incluso después se agrega otro considerando esto otro. Y después viene se propone. Entonces, se estipula, se propone, se acuerda. Es decir, lo anterior prepara, contextualiza, argumenta, satisface
para que la propuesta o el acuerdo pueda tener validez. Nosotros muchas veces usamos estos hilativos, estas preposiciones, Ujú. ya que, por lo tanto, entonces, etcétera, que nadie se detiene a analizarlas, ¿no? Y en la Biblia son tan importantes porque es un llamado de atención para mirar el contexto anterior, el contexto previo. Claro. Por lo tanto, cuando usted encuentra un texto de la Biblia que diga, por lo tanto, que comienza así, ¿no? Por lo tanto, o después de estas cosas, Jesús vino a Galilea, y uno dice, ¿después de qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Estoy pensando en un texto que dice, y después de estas cosas Jesús se subió a la barca, se quedó dormido, fue con sus discípulos y se acuerda y se pisó de la tormenta. Claro. ¿Y por qué uno se pregunta, ¿y por qué Jesús se quedó dormido? Y el después de estas cosas, o la partícula, la palabra después, nos lleva a que Jesús estuvo prácticamente todo el día enseñando, haciendo milagros, y estaba y me nutre el contexto. Entonces aquí nosotros vemos que ahora, pues, oh Israel, uno dice ahora pues, ¿y qué había antes? Entonces está esta contemplación de las maravillas, hechos y actos portentosos de Dios, y lo que viene es, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. O sea, aquí está dándole la trascendencia, la importancia a los mandamientos de Dios vinculados con una preparación que Dios hace ante el pueblo. No les dice simplemente, es como cuando el niño le pregunta, ¿pero por qué, papá? Porque sí. No, Dios no es así, porque dice, Él da una ordenanza. Y si el pueblo hubiese preguntado, ¿y por qué? Porque sí. No, hay argumentación, hay motivos por el cual el pueblo tiene que obedecer los estatutos, ¿no? Sí. Bueno, en realidad se dice que el libro de Deuteronomio es un libro escrito con una estructura pedagógica. Tiene una estructura allí que va de menos a más hasta llegar a las bendiciones, bueno, las maldiciones también, pero va en un ascenso. A tal punto tiene esta estructura pedagógica que es el único libro que utiliza muchas veces el Shema, oye, y utiliza también el ahora, porque tiene esta estructura pedagógica que pretende sacar lecciones del pasado. Han pasado 40 años y ahora hay que sacar lecciones. Y aquí es como un sermón pedagógico. Aprendamos de lo que pasó, porque ahora nos viene el futuro. Y el futuro ahora es entrar en la tierra y que no nos pase todo lo que nos pasó, sino aprendamos y entremos bien y vivamos bien. Y una de las cosas que llama la atención en el verso 2 es esta petición de parte de Dios. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Mencionábamos en capítulos anteriores que Deuteronomio trae a la memoria o trae este argumento nuevamente de que, o sea, no simplemente se repiten los 10 mandamientos, se enfatiza en que el Señor me mandó que labrara, decía Moisés al pueblo, ¿no? 2 piedras, 2 tablas de piedra, para que él las escribiera con su propio dedo. O sea, nuevamente está enfatizando que el autor de la ley es Dios y que la escribe con su propio dedo en tablas de piedra. ¿Por qué era necesario que Dios recomendara y le pidiera al pueblo que no añadiera? ¿Podía el pueblo añadir, figurativamente, ¿no? Con un cincel, algo que Dios mismo había? O sea, ¿se atrevería a hacer algo así? Tal vez no en los 10 mandamientos, pero sí eso se produjo. Se produjo a través del tiempo con las escuelas rabínicas, porque ellos fueron interpretando las escrituras y fueron poniendo allí su propio parecer. Y ese propio parecer se escribió en el Talmud, en la Gemara, en la Mishnah. Entonces, eso quedó al final, a través del tiempo, se fue tomando como mandamiento, como que era mandamiento divino y que el Señor Jesús le llama mandamiento de hombre, porque al final pusieron tanta carga que los israelitas ya tenían casi miedo de que llegara el sábado, porque el sábado era un tormento casi.
Entonces, eso de añadir, ellos cometieron ese error. No quitaron, sino añadieron. Hay otras religiones que hoy en día tenemos que han quitado en vez de añadir. Y eso también no es correcto. Nosotros debemos preservar la Escritura como se nos fue dada y nosotros respetar la voluntad de Dios y cumplir con lo que el Señor nos tiene allí. Esa es la línea, el camino. Cumplir, claro, una vez que somos salvos, porque antes no tenemos nada que cumplir. Antes somos salvos por gracia y después el Señor nos pide que andemos en su voluntad. Pero el quitar en este tiempo es como más común, a tal punto que en Daniel capítulo 7 aparece un poder llamado cuerno pequeño que intentó cambiar los tiempos y la ley, es decir, quitó cosa y puso cosa. Y eso afecta hoy en día al cristianismo entero. Ahora, si estamos hablando de un cristiano sincero que está escuchando en este momento esta reflexión y que está basada en este pedido que Dios le hace a su pueblo, y como hemos hecho los principios de interpretación que se aplica también para nosotros, ¿cómo interpretar, cómo aplicar este mensaje para un mundo cristiano que hoy en día guarda el día domingo, en donde dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella? Es decir, hacer caso omiso, omitir la ley de Dios, no es disminuirla, no es quitar también como el Señor lo dice acá. O sea, me refiero, no es necesario que una institución religiosa formule una nueva ley. Tal vez con mi actitud yo puedo estar también violentando la ley de Dios. Sí, es muy importante esto porque en tiempo de Jesús, por ejemplo, los rabinos agregaron leyes humanas, carga al pueblo de Dios. Y como que eso, bueno, afectó en cierta manera, que les complicaba la vida, les complicaba la existencia, por decir. Pero sin embargo, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, sobre este mismo tema, el asunto es mucho más serio que eso, que complicar la vida. Dice aquí en Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Es decir, es cosa seria. Las 7 postreras plagas serán terribles sobre la tierra. Y el verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. O sea, ¿tú quieres añadir? Bien. Yo te voy a añadir también las 7 postreras plagas. Si quieres quitar, bien, yo también voy a quitar, pero tu nombre del libro de la vida. O sea, esto tiene una repercusión no solo en la vida práctica del cristiano, en su adoración, sino también tiene que ver con nuestra salvación. No porque somos salvos por guardar los mandamientos, sino Claro. que la actitud con la cual nosotros tengamos va a reflejar si estamos o no siendo humildes y aceptando esa salvación por medio de la fe. Queridos amigos, vamos a hacer un alto y luego seguimos conversando este interesante tema. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, agradeciendo, por supuesto, la compañía que ustedes capítulo tras capítulo están teniendo para con nosotros aquí en Nuevo Tiempo. Queremos saludar a nuestros amigos que están sintonizándonos desde Europa. Nos llegan mensajes desde diferentes países, España, desde Alemania, desde Italia. Así que a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, que Dios les cuide y gracias, porque a pesar de la distancia, podemos estar en compañía aquí en Lecciones de la Biblia. Y usted siga escribiéndonos desde dónde nos sintoniza, desde dónde nos acompaña. Y si gusta también compartir aquellas peticiones, aquellos comentarios que enriquecen siempre a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Pastor, Jesús también confrontó, usted mencionaba este aspecto
progresivo de los judíos, ¿no? De crear estas leyes añadidas, en donde vemos el Sermón del Monte. Jesús no está con una actitud tan confrontacional, ¿no? No fue a pelear, pero sí a defender, entre comillas, defender la ley de Dios. No penséis que he venido a abrogar, a quitar o a añadir tal vez, ¿no? Yo he venido para dar el correcto sentido a la ley de Dios, ya que estas tradiciones, que hasta ese tiempo eran orales, la ley rabínica, y por eso Jesús dice, ¿no? Vosotros habéis oído o escuchasteis, ¿no? Mas yo os digo, escrito está. Y ese escrito está hace alusión a Deuteronomio, a Éxodo, a los libros proféticos, Jesús basándose en la palabra de Dios y los líderes religiosos de aquella época basándose en las tradiciones orales que hasta ese tiempo, más de 600 leyes que se imponían incluso al pueblo y que tenían una carga salvífica. Es decir, ellos, si tú haces esto o no haces esto, va a repercutir en tu salvación. Transformaron la ley tradicional en un medio para justificarse. Y Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y en Mateo capítulo 15 hay todo un dicho de Jesús en relación a esta diferencia entre la ley moral de Dios y las tradiciones. Hoy en día, pastor, podemos estar en contra de la ley de Dios, creyendo, haciendo su voluntad, pero al final estamos siguiendo paradigmas o tradiciones humanas. Sí, bueno, como pastor ya llevo bastantes años, estoy ya al borde de jubilar y he visto a través de mi ministerio cómo he encontrado personas de ciertas iglesias que disminuyen la importancia de la palabra de Dios. Y ellos ponen por sobre la palabra de Dios a su líder espiritual, a su pastor. Y entonces cuando me ha tocado enseñarles algo, ellos dicen, le voy a consultar a mi pastor. Y si el pastor le dijo algo en contra de esto, ellos le hacen caso a su pastor. Eso quiere decir que estamos viviendo otra forma de agregar algo, de disminuir la palabra de Dios, porque en tiempo de Jesús, esto de los comentarios del Talmud rabínico tomó tanta importancia que pasó a segundo plano la escritura. La escritura. Por eso que Jesús hizo tanto énfasis en el escrito está. Ese escrito está es una frase que aparece en el Nuevo Testamento en tiempo perfecto. Eso quiere decir que algo que fue hecho en el pasado tiene repercusión o importancia o vigencia hasta el presente. Escrito lo que ha sido escrito, y más todavía está en pasivo. Lo que ha sido escrito, como dando a entender que la escritura fue hecha por Dios. Aunque los hombres la escribieron, excepto los 10 mandamientos, pero como ha sido escrito, en realidad que debiera ser traducido así, ¿ya? Lo que ha sido escrito. Por lo tanto, Jesús, cada vez que él citó algo para contrarrestar alguna cosa, él citó las escrituras y no el Talmud. A diferencia de los rabinos que siempre ellos citaban el Talmud. Y la escritura la tenían para consulta personal, pero su guía era el Talmud. Para el Señor fue distinto. Y eso fue lo que él enseñó al pueblo, a depender de la escritura, no del Talmud. Y hoy en día, inclusive vivimos en una sociedad en donde todo el mundo, por decir así, guarda el domingo. Por lo tanto, como todo el mundo lo hace, pareciera que es verdad. Y eso hace disminuir la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que hay que guardar el séptimo día, entonces eso debiera ser, aunque todo el mundo lo haga. ¿Ya? Así que ahí tenemos otra forma de añadir, en forma cultural. Pastor,
Ahora pensemos en la iglesia adventista del séptimo día, en donde el escrito está por sobre cualquier otra cosa. O sea, la base y la guía, como dice ahí en Apocalipsis 12, ¿no? Esa luna que está a los pies de la mujer de la iglesia representa la palabra de Dios, el fundamento. No obstante, ¿cómo este principio de añadir o quitar puede afectar a un adventista al séptimo día? ¿Será que tal vez ser estricto en la observancia de los mandamientos de Dios, pero descuidar lo que ya hemos comentado, el amar a Dios, el amar al prójimo, el descuidar tal vez la salvación por la fe y pretender un perfeccionismo que sabemos que décadas atrás produjo también o se levantó dentro de la iglesia adventista? ¿De qué forma a nosotros nos afecta este principio de añadir o quitar, de vulnerar la ley de Dios, aún observándola? Yo creo que como adventista en este momento sí tenemos un pequeño problema. Y digo pequeño, tal vez puede ser grande, en cuanto a la comprensión de la salvación. Tal vez nos falta ahondar en aquello, porque a veces hemos mezclado lo que es la santificación con la justificación. Y ahí hemos cometido un error. La justificación es por la fe, es gratuita. No le podemos añadir nada. No tiene un hilo de textura humana, dice el espíritu de profecía. El problema es que pensamos que queremos añadir a la justificación ciertos aspectos de la santificación y mezclamos un poquito la obediencia con la salvación. La obediencia es aparte. La obediencia es una evidencia de que yo fui salvo gratuitamente por Cristo. Por allí podríamos tener tal vez eh, algún aspecto de añadir o mezclar Ujú. un poquito. Y tal vez eso nos faltaría un poquito hacer la diferencia. ¿Por qué debo ser fiel en los diezmos y en las ofrendas? Porque soy salvo, en agradecimiento al Señor, pero no tirarlo a la salvación. Eso no podemos mezclarlo a la salvación. Inclusive, algo dijimos en lecciones anteriores, nosotros no somos salvos por la imitación de Cristo. No, porque ahí podríamos entrar ya en el perfeccionismo. Es decir, yo tengo que ser como Jesús, tengo que imitarlo, tengo que mirarlo, tengo que contemplarlo. Y yo siguiendo a Jesús, yo puedo ser salvo. No, no, no. Creyendo en Jesús, depositando tu fe en Jesús, eres salvo. Después, claro, tienes que imitar a Jesús en Pero la es una vida consecuencia como de... una consecuencia Correcto, no es para una vivir en búsqueda. armonía con su voluntad. Ujú. De hecho, pastor, a razón de aquello, vamos a, en esta temporada, dedicar un capítulo, ya próximamente, ¿no? Próximamente un capítulo especial de la ley y la gracia. Ya lo hemos visto, lo hemos ahí Sí, con algunas pinceladas, pero un capítulo exclusivo para entender y a la luz de Deuteronomio cómo es esto de la gracia, la salvación, pero también lo que Dios demanda y pide de nosotros. Pastor, para ya ir cerrando estas ideas, ¿no? Del añadir y quitar. Mencionábamos que la tradición rabínica tomó un lugar desplazando las escrituras dentro de la religión judía. Nosotros tenemos este don maravilloso, el don profético, manifestado en la escritora bíblica Elena de White, en donde ella deja muchos escritos, consejos inspirados. Y algunas personas pueden llegar a criticar por desconocimiento, naturalmente, y dicen, la iglesia adventista cree más en Elena de White que en la palabra de Dios. La pregunta, pastor, es, así como los judíos tomaron las leyes rabínicas, las pusieron por sobre las escrituras, incluso siendo una carga para que las personas pudiesen llegar a la palabra de Dios, ¿no? Encontrar allí la salvación por medio de la fe. ¿Cuál es el correcto lugar? ¿Cuál es el uso que se le da al espíritu profecía, a los escritos de Elena de White en la iglesia adventista el séptimo día? para comenzar,
la propia autora, Elena de White, ella dice que sus escritos, aunque inspirados por el Espíritu Santo, son una luz menor, que nos llevan a la luz mayor. Que es la Biblia. Es decir, ella ya le pone un estatus a tal punto que ella considera sus escritos, aunque guiados por Dios y por el Espíritu Santo, a un nivel inferior. Sin embargo, ella en todos sus escritos no agrega cosas, sino más bien amplía cosas que están escritas acá. Eso, por ejemplo, eso es una, por decir así, una técnica, un desarrollo que tienen los libros bíblicos. Por ejemplo, el Apocalipsis. Es muy dado en el Apocalipsis que el apóstol Juan vio una visión y luego en el siguiente capítulo toma parte de esa visión y la amplía. Y eso es lo que se llama la ampliación del texto. Bueno, algo parecido fue el espíritu de profecía en el caso de Elena de White. Ella hizo ampliación de textos, pero no agregó. En el caso del Talmud fue distinto, porque ahí agregaron cosas que no fueron tomadas de la Biblia, sino el parecer de ellos. Es decir, ellos se fueron muy lejos del escrito, de la escritura. Elena de White no se sale de la escritura, sino que ella va fundamentando con la escritura lo que ella va desarrollando. Ahora, ¿por qué nosotros le llamamos espíritu de profecía o espíritu de la profecía? Nos referimos en este caso a los libros de ella de esa manera porque creemos que el espíritu se refiere al Espíritu Santo, que guió a todos los profetas y que hizo escribir a los profetas inspirados por el poder del Espíritu Santo. Ahora, profecía no significa que todo es profecía, sino que el término profecía alude a cualquier cosa que el Señor entregó inspiradamente, y eso es algo profético, es decir, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. No todo tiene que ver con estrictamente fechas y números proféticos. Claro, eventos que iban a ocurrir sino en el futuro. mensaje. Inclusive más, en tiempo de Eliseo existía la escuela de los profetas. No era que todos eran profetas, eran alumnos de esa escuela y se les llamaba con ese nombre. Por lo tanto, profecía y profeta no significa estrictamente que tiene que ser profeta o estrictamente ser una profecía, sino el mensaje de Dios. Así que el espíritu de profecía se entiende que el Espíritu Santo, así como guió a todos los profetas y mensajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, guió también a Elena de White. ¿Por qué? Porque ella no se sale de la enseñanza bíblica y fundamenta todo con la Biblia. Y en ese sentido, el Espíritu Santo la guió y pasa a ser también trabajo del Espíritu de la profecía, es decir, del Espíritu Santo trabajando en ese don profético. Por supuesto, interesante, pastor, porque ahí están incluidos no solamente, como decía usted, lo que se entiende por profecía, que son los eventos que van a ocurrir pronto, bíblicos y explicados después, sino que están aquellos consejos para el pueblo de Dios de acuerdo a su contexto. Tal vez en un lenguaje moderno, ¿no? Para las nuevas generaciones, es cuando uno recibe algún producto, abrimos el envoltorio y aparece un manual. ¿Sabe lo que se hace hoy en día, pastor? Lo que hacen nuestros jóvenes, van a YouTube y ponen allí un video, un tutorial, un unboxing, cómo se arma, cómo funciona, para no estar, o sea, se lee, pero luego se busca aquí. Y lo que dice ese youtuber no puede hacer algo contrario a lo que el manual dice, porque si no pierde seguidores, no va a tener vista y lo van a criticar en redes sociales. Entonces lo que hace este video explicativo en YouTube, un tutorial, es explicar lo que está aquí, que ya está explicado, pero que es para facilitar el entendimiento. Muchos de esos estamos tratando de entrar en esa cultura, ¿no?, moderna de los tutoriales en YouTube. Guardando las proporciones de la comparación, este es el manual que Dios nos ha dejado y el Espíritu Profecía viene a explicar y ampliar aquello que ya está escrito.
Como usted bien dice, no es que el espíritu de profecía viene a añadir o a quitar. Ahí estaríamos en serios problemas, en serio riesgo, y ahí nos damos cuenta que aquellas acusaciones o comentarios en relación a la iglesia adventista son sin fundamento o por desconocer cuál es el rol del Espíritu Santo, de un profeta y del remanente o el pueblo de Dios en el tiempo final. Vemos aquí, pastor, que la entrega de la ley, por eso decía, ahora pues, es algo trascendental, es algo muy importante. No es porque Dios quiere tener robots que le obedezcan, sino que quiere el bienestar, la felicidad de su pueblo en primer lugar, y el pueblo lograr este bienestar, al lograr este bienestar, va a captar la atención de los pueblos circundantes para que sean luz en medio de las naciones. Pero vamos a invitar a nuestros amigos que permanezcan en compañía, vamos a hacer un alto, y usted quiere saber qué le ocurrió a Israel cuando se apartó de la ley de Dios, qué implicancias tuvo en su vida práctica, en su vida espiritual también. Hacemos un alto y ya regresamos. Hola, el perdón es una de las palabras más difíciles de pronunciar, pero aún así el Señor muchas veces dijo, tus pecados te son perdonados, o incluso en la hora de su muerte dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y tú, sabes cómo alcanzar el perdón divino? ¿O sabes a quién debes pedir perdón? Encontrarás las respuestas en esta guía de estudio llamada Enseñanzas de Jesús. En ella podrás no solo saber lo que Jesús dice sobre el perdón, sino también temas relevantes para nuestra salvación. Solicítala a los números que están apareciendo en tu pantalla y la haremos llegar gratuitamente hasta tu hogar. Que el Señor te bendiga. Ya estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque, reforzando la invitación que usted acaba de ver, de escuchar, de Escuela Bíblica. ¿Le gustan los regalos? ¿Le gusta recibir regalos? Saben que siempre los regalos están dados en un contexto por una fecha especial a personas especiales, personas que queremos también hacer sentir bien. Pues bien, Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo consideramos que cada uno de ustedes, especialmente nuestros amigos que están estudiando la palabra de Dios, que están aprendiendo de Dios, son muy especiales para Dios y también para Nuevo Tiempo. Por lo tanto, tenemos estos lindos regalos completamente gratis. Es cosa que usted nos escriba o nos llame por teléfono, completamente gratis, se le hará llegar este lindo o estos lindos materiales que Escuela Bíblica tiene para cada uno de ustedes. Materiales que nos van a llevar siempre, pastor, a la palabra de Dios. Ese es el enfoque, ¿no? De siempre estudiar la palabra de Dios. El capítulo 4 de Deuteronomio, como estábamos anticipando, dice el verso 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Está haciendo alusión a algo que ocurre y que se detalla en Números capítulo 25. Baal Peor era un dios. ¿Será que simplemente fueron y adoraron a otro dios y por eso faltaron al primer, segundo mandamiento, no adorar imágenes, solamente adorar al Señor? ¿O hay otros mandamientos involucrados? Y si fuese así, tal vez uno no puede estar restringido a un solo pecado. Un pecado siempre va a traer a otros actos pecaminosos. Sí. En realidad que aquí en Baal Peor, que fue donde el pueblo acudió, y dice el verso 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. En realidad que Peor era el monte, el nombre del monte. Generalmente las divinidades se ponían en altura para darle espectacularidad al Dios, darle cierto aspecto de todopoderoso. Y eso no solo en Israel, o sea, no solo en Palestina, Canaán. Eso nosotros lo vemos a través del mundo entero. Por ejemplo, en Grecia, el Olimpo, Zeus en el Olimpo, con todo su séquito.
aquí en América, los aztecas, los incas, las pirámides. La En cultura, Egipto, las pirámides. la cultura babilónica también, que tenía estos sigurat, tipo pirámides en altura. Correcto. Entonces, siempre esto fue dándole altura. ¿Por qué la altura? Porque el enemigo siempre codició la altura. Eh, Satanás, antes de ser Satanás, cuando era Lucifer en el cielo, un ser santo, él quería poner su trono en el monte Sión, en la altura, allá donde Dios estaba. Eh, Siempre esto tiene que ver un aspecto de adoración. Aquí en Baal Peor se realizaba allí un culto al Señor de la fertilidad, que era Baal, pero estaba ubicado en el monte Peor y había un valle muy hermoso. Por lo tanto, se daban las condiciones para realizar este culto a Baal. Baal tiene distintos nombres. Baal Zephón, en fin, depende del lugar donde esté instalado. Aquí en este caso era un lugar de culto. Una palabra compuesta, ¿no? Ahora, Que involucraba el lugar y la claro, deidad. Ujú. los cultos paganos no solo tienen un culto de adoración a una imagen o a un Dios ajeno, por decir, no al Dios verdadero, Ujú. pero eso conlleva otras cosas. Conlleva generalmente sexo y muerte, sacrificios. Es por eso que los asuntos de culto pagano siempre están anexados a asuntos sexuales o a sacrificios de niños o adultos. Aquí en América nosotros tenemos vestigios de eso. Aquí en Chile se encontró hace unos cuantos años atrás un niño momificado en el monte, en el Cerro Nevado. Ahí se encontró una pequeña momia. Se entiende que tal vez los incas subieron allá y pusieron a ese niño como un sacrificio. Los aztecas también realizaban sacrificio de niños. En Canaán también se realizaban sacrificios de niños. En África también sacrificios humanos. Y en distintas culturas. Satanás, el enemigo de Dios, impulsa esto. Es decir, esto no solo es un adorar a dioses extraños, sino también conlleva otros pecados en contra de la ley de Dios. Y bajo este contexto, pastor, podemos leer en Números 25. El verso 1 dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, aquí ya, con lo que usted acaba de explicar, tiene mayor entendimiento el verso 1 y 2 de esta situación, de número 25, de esta situación, que era no solamente involucraba, por ejemplo, la gula, la lascivia, la lujuria, la comida, el tema sexual, la fornicación, sino que también el trasfondo aquí es un tema espiritual. Sí, esto va, lo físico afecta a lo espiritual y por supuesto al revés también, lo espiritual afecta a lo físico. Estos cultos que estaban aquí en Sittim, y Sittim era un lugar que estaba justo a la entrada, cruzando el Jordán, en la parte oriental estaba Sittim, cruzando el Jordán, al otro lado estaba Jericó, al ladito sur del Jordán, donde terminaba el Jordán, allí estaba el Mar Muerto. En Sittim eran los campos de Moab, descendiente de Lot, ¿no es cierto? Amón y Moab. Ahora, en estos lugares de Palestina tenía mucha influencia también del Asia Menor. En el Asia Menor existieron por muchos, yo diría por cientos de años, los cultos órficos. Los cultos órficos, especialmente en el sector de Grecia, donde estaban los filósofos, allí se practicaban estas iniciaciones a estos cultos mistéricos, que eran cultos de adoración a Satanás, derechamente, porque eran iniciaciones en donde se hacían rituales secretos, rituales extremos,
donde a veces se sacrificaban seres humanos y se realizaban rituales que eran para iniciarse en en algún grupo religioso, que ahora le llamamos secta. Entonces, ¿quiénes oficiaban allí? Generalmente habían sacerdotisas. Las sacerdotisas oficiaban semidesnudas o casi desnudas. Al son de una música se realizaban bailes que cautivaban la mente, y alrededor del templo, donde se practicaban estos cultos mistéricos u órficos, entonces habían unos cercos. Así como el santuario tenía un cerco en el atrio, estos santuarios, por decirlo así, estos templos paganos, tenían un cerco de piedras. Pero no eran solo piedras, sino que eran figuras de los órganos sexuales. Y a esos cultos se le llamaba los cultos fálicos. Falos quiere decir el miembro viril del hombre, en griego, falos. De ahí viene el culto fálico, lo relativo al sexo. Esa idea de practicar cultos allí con música que cautivaba, entonces llevaba a la gente a entrar en eso y no solo adorar a un Dios extraño, sino también fornicar. Y esa idea de los cultos fálicos como que se ha dispersado por el mundo. Aquí en Santiago de Chile nosotros tenemos un obelisco, ahí en Providencia. Bueno, ese es un falo, con la idea de que la tierra sea productiva. Es un asunto supersticioso. En Argentina, también en Buenos Aires, también hay un falos, un obelisco, ¿no? Porque trae esta idea de que al practicar ese culto sexualmente, entonces se está produciendo una fertilidad, y eso, al rendir ese culto, supuestamente al Dios, entonces la tierra va a ser fértil. Y qué interesante, pastor, que la Biblia señala que esto encendió la ira de Dios. El verso 3 dice: así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Es fuerte esa frase, ¿no? El furor, la ira de Dios se encendió contra su propio pueblo. Pero alguien puede decir, no es para menos, después de todo lo que usted ha explicado, un poco lo que ocurría en aquellas culturas, y que el pueblo elegido, el pueblo llamado a ser santo, porque Dios es santo, de reflejar, de ser una luz en medio de las naciones, termina siendo igual e incluso peor que las mismas naciones circundantes. Y la resolución es: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y el número de los que murieron en aquella situación fueron 24,000 personas aproximadamente. Una medida drástica, pero que tal vez anticipa lo que va a ocurrir con aquellos que aún teniendo la verdad, no son fieles al Señor o no tienen esta respuesta de obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Es un anticipo de lo que va a ocurrir en el tiempo final también? Sí, aquí hay cosas que son importantes. A ver, yo antes quiero hacer una confesión que nunca la he hecho, ¿no? En una oportunidad yo presencié un culto órfico. En realidad, después de presenciarlo ciertos minutos, sentí terror, sentí miedo. ¿Por qué? Porque en mi experiencia pastoral me tocó enfrentar varias veces, atender a endemoniados. Y yo hice la relación muy parecida en realidad. Cómo el gemido que producían estas personas en ese culto fálico, en ese culto órfico más bien, era muy similar al gemido o las contorsiones que hace un endemoniado. Así que yo en realidad sentí un poco de pavor, porque eso no es de Dios, no es de Dios. Pues bien, esos rituales fueron condenados por Dios. Israel sabía muy bien que los ritos cananeos
contradecían o transgredían la ley de Dios. Por lo tanto, ellos no tenían que tener un acercamiento para allá. A tal punto que si Dios destruyó en aquel día a unos cuantos miles, es porque el Señor les otorgó su gracia primero, les entregó su ley, les dio indicaciones. El Señor no enjuicia sin antes haber instruido. Dado la oportunidad de gracia. Lo mismo con los cananeos. Los cananeos tuvieron su tiempo de instrucción, de evangelización, y después el Señor les trajo el juicio. El verso 4 dice, más vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Es decir, el Señor cita esta situación lamentable en el pueblo para contrastar, y que lo vamos a ver en los próximos capítulos, esto que siempre el hombre, el ser humano, especialmente el pueblo de Dios, va a tener un camino de vida y un camino de muerte. Y va a ser esa nuestra elección, la que tiene que estar fundada en el amor a Dios, en reconocer cuáles son sus leyes, que no podemos añadir o quitar, no podemos tener una interpretación personal, antojadiza o humana, sino que la Biblia se interpreta a sí misma y es explícita la ley de Dios. En el capítulo 4 vamos a encontrar todos los beneficios que el Señor le daba al pueblo si obedecía, y lo contrasta con un ejemplo que ya había ocurrido, cómo el pueblo se desvió, pero había un grupo que estaba vivo, que estaba en pie, y que ellos habían tomado la decisión de seguir, dice el texto bíblico, a Jehová nuestro Dios. Pastor, en los poquitos minutos que nos quedan, una invitación que el Señor pueda tener para nuestros amigos, ¿no?, en relación a este tema. Sí, quiero contarte que cuando sucedió este caso tan triste en Israel, que fornicaron y que además adoraron a dioses extraños, siendo que Dios les había pedido que ellos fueran un pueblo santo, que fueran distintos a los demás. Pero ellos cayeron por descuidar la ley de Dios, por descuidar los mandamientos. Yo te invito a que tú te acerques al Señor y seas guiado también, no solo por el Espíritu Santo, sino por los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son un cerco protector para cada hijo de Dios. Yo te invito a que tú te acerques al Señor, aceptes a Jesús, te dejes guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a hacer entender que los mandamientos son importantes en la vida de todo hijo de Dios. Yo quiero invitarte para que tú entregues tu corazón a Jesús, seas un hijo de Dios y por fin también tu nombre sea inscrito en el libro del cielo. Así como también en la tierra, así también en el cielo, el Señor quiere inscribir tu nombre. Y quiero orar por ti. Oremos, te invito a orar. Oremos. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora, Señor, estamos orando por nuestros amigos que tal vez no han decidido ser parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo santo, distinto al mundo. Señor, te ruego por aquellos amigos, por aquella persona que tal vez está indecisa y que no ha tomado su decisión por Jesús, que en esta oportunidad lo haga, impulsado por el poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias. Queridos amigos, ustedes también, muchas gracias. Ha sido un capítulo muy interesante y recuerde que continuamos con la misma temática en una nueva lección aquí en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.